Hola, mi nombre es Mauricio Quiseno y hoy vamos a hablar de la dirección de actores. Este tema me parece muy importante, sobre todo para estos ejercicios que ustedes van a hacer en sus casas, porque ustedes van a trabajar muy probablemente con actores no profesionales o actores naturales. Son dos maneras diferentes de referirse a este tipo de actores. El siguiente video va a estar sobre todo enfocado a instrucciones para trabajar con ellos, para trabajar con el abuelo, con la abuela, con los hijos, los niños, la gente pues que convive con nosotros. Entonces estén muy atentos porque también va a haber algunos parámetros, algunas técnicas relacionadas con el trabajo que generalmente se hace también con actores profesionales. Entonces estén pendientes y aquí arrancamos. A mí me parece importante explicarles a ellos las dinámicas de un rodaje. Por ejemplo, decirles de que cuál es la diferencia entre plano, toma y escena, para que ellos sepan cuando uno está repitiendo una toma. Y también dejarles muy claro que las razones para repetir una toma no son solamente los errores actorales. Muchas veces nosotros primamos lo técnico porque pues allí es donde se está plasmando la película, en el plano, pero en este caso si vamos a trabajar con actores naturales tratemos de que más bien lo técnico se adapte a ellos y no ellos a lo técnico, porque a veces es dispendioso para este tipo de actores o actrices que no han tenido la oportunidad de actuar en una producción audiovisual antes. Entonces para ellos iba a ser difícil, por ejemplo, acomodarse a un movimiento de cámara muy lento y ellos no se desplazan de ese ritmo o al contrario. Entonces siempre es mejor tener en cuenta a los actores y a las actrices naturales por encima de lo técnico. Con los niños y los animales es algo muy interesante porque realmente ellos no actúan, ellos son. Ellos simplemente se dejan llevar por una situación y a veces uno se desespera porque ellos no hacen lo que uno quiere. Obviamente uno no le va a decir a un animal que exprese una emoción. Entonces con los niños y con los animales es muy bueno tener en cuenta lo técnico, lo que les decía. Más bien saber ubicar la cámara, tomar una decisión externa en vez de presionar al niño o estar desesperado porque el animal no está haciendo lo que uno quiere que haga. Un segundo tip, pues que me parece supremamente importante y eso para todos los rodajes es tener claro la historia, el guión, saber desde dónde, cuál es el presupuesto que estamos usando narrativo para grabar esta película. Suponemos que a este punto ya usted tiene claro la historia, tiene claro los planos, tiene claro cómo va a contar, cuántas escenas tiene su película. Más o menos eso hay que transmitirle al actor o a nuestra actriz para que sepa más o menos qué es lo que va a suceder durante el rodaje. Entonces es muy bueno explicarle que una jornada de rodaje no es algo rápido, que se puede tardar, por ejemplo, todo un día. También me parece importante, yo suelo hacerlo, es hablar con ellos y decirles que a veces el equipo técnico tiene sus discusiones y a veces hay tensión en el rodaje, pero que eso no es culpa de ellos. Es bueno señalarles eso, para que ellos no vayan a sentir esa presión. Obviamente el equipo técnico debe tratar en lo posible de no demostrarle y no transmitir esas tensiones ante los actores, tratar de no discutir con el que te está ayudando atrás o el que está organizando las cosas o el que está haciendo el sonido. Pues en el caso de los Filminutos muy probablemente los equipos técnicos no son tan grandes. Entonces en ese caso tratar de evitar, por ejemplo, discutir con los mismos actores, tratar siempre de manejar la calma, de hacer preguntas, de cómo se siente, tratar de que el actor esté cómodo. Eso siempre va a permitir que el trabajo frente a cámara sea ideal. Tratar de que el actor y la actriz esté hidratado, no tenga hambre, no esté cansado. Entonces eso me parece importante. Cabe resaltar que el director no solamente está dirigiendo actores o actrices, está también coordinando un equipo de fotografía, orientando a la gente de arte, explicando a la gente de sonido lo que tiene que hacer. Entonces el trabajo del director es integral, está relacionado con varias cosas. Eso es bueno tenerlo claro porque no hay que a veces cometer el error de recargar al actor o a la actriz de toda la responsabilidad dramática. Es bueno saber que a veces una solución emocional que quieres para tu película se puede resolver con un tiro de cámara o se puede resolver con un aspecto técnico en montaje o con un aspecto técnico en postproducción de sonido, por ejemplo. Hay otros elementos como los objetos, elementos de vestuario que también ayuda a reforzar ciertos temas emocionales. Muchas veces un sombrero, unas gafas
un accesorio bien puesto ayuda a solucionar temas narrativos de tu película. Nunca te olvides que los actores no llevan toda la carga de la película, porque a veces uno comete el error de presionarlos demasiado y luego los pierdes rápido y se cansan y luego no va a ser como tan chévere los otros días de rodaje o las largas jornadas de trabajo que a veces suceden en el rodaje. Después de esto, lo que me parece importante es definir, como les dije, esa estrategia de comunicación. Entonces, una primera manera es explicarle al actor desde los verbos, es decir, desde acciones. Hay que tratar de darle orientaciones muy concretas, frases contundentes. Decirle, por ejemplo, que en esa escena tiene que buscar las llaves. Entonces ya el buscar las llaves de la casa ya le da una idea muy concreta de unas acciones. Por ejemplo, el verbo persuadir, el verbo convencer, el verbo criticar, esos verbos van relacionados con otro actor, con otro rol dentro de esa escena. Tratar de, si hay dos actores en escena, asignarle a cada uno un verbo. Pero si uno de tus actores tiene el verbo persuadir, el otro puede tener el verbo humillar. Entonces ahí le puede dar una carga dramática a la situación. Hay verbos que se relacionan. Y esos verbos que se relacionan nos ayudan a manejar la intensidad de la escena. Por ejemplo, como les dije, el verbo persuadir está relacionado con el verbo convencer y con el verbo obligar. Entonces, si tú quieres que en esa escena, esa persona que está persuadiendo vaya subiendo el tono, no le digas, hazlo más convincente o convéncelo más, no, cambia el verbo. Empezaste por persuadir, que es como una manera de convencer pero mucho más sutil, luego sigue con el verbo convencer, que ya es más enfático. Y puedes terminar diciéndole el verbo obligar, obliga al otro personaje a que haga lo que quieres. Entonces ahí estamos subiendo de intensidad simplemente siendo estratégicos con el uso de las palabras. Esto va ligado mucho a lo narrativo. Por eso les digo que a este punto ya deben tener claro el conflicto y todas esas cosas que están en pugna dentro de la historia, tener claro los objetivos de los personajes, eso es muy importante. Otra estrategia que a mí me parece muy interesante de usar con los actores o las actrices es el tema de las historias. Es decir, contarles pequeños relatos relacionados con el pasado de los personajes. Esto va relacionado con los perfiles. Nosotros pues debemos a estas alturas conocer nuestros personajes. Entonces sabemos cuáles son esos sucesos que les ha sucedido, que los ha marcado. Esos sucesos recientes o tal vez no tan recientes. Entonces a veces podemos escoger un pequeño fragmento de una de esas historias y contarle al actor para que él entienda lo que tiene que hacer de una manera más efectiva. Si hablábamos, por ejemplo, del tema de ahorita que poníamos el ejemplo del verbo persuadir, obligar, convencer, podríamos, por ejemplo, en ese mismo caso contarle una pequeña historia a nuestro personaje relacionada con eso. Por ejemplo, que él quiere persuadir que el otro personaje no se vaya de la casa porque siempre que se va le pasa algo malo. Tú le puedes contar una historia a uno de los actores, les puede contar un microrrelato relacionado con el otro y el otro actor también puede recibir otra historia. También es bueno a veces irse con cada uno de los actores por aparte y darle instrucciones diferentes. Y en el momento en el que se desarrolla la escena, a veces esa sorpresa es muy buena. A veces eso le sirve mucho a la película. Otra estrategia que funciona muy bien, sobre todo cuando se trabaja con niños, es el famoso sí mágico o el como sí. Es decir, si el actor de pronto está elaborando una acción, está tratando de desempeñar una acción dentro de la escena y a pesar de los verbos o las microhistorias que le hemos contado, no lo ha encontrado, podemos darle una imagen para que él la asocie. Podemos decirle, muévete por la escena como si el piso estuviera lleno de barro. Persuada como si después de esta situación te fueras a ganar la lotería. Es bueno tener claro que todas estas estrategias van relacionadas con esa búsqueda del actor en su archivo interno, en su memoria, en la memoria de sus emociones.
Uno de esos errores y los más típicos es tratar de uno mismo representar lo que quiere que haga el otro actor. Eso es un gran error. Eso es un gran error porque condiciona al actor o a la actriz, porque tú tienes esa manera de moverte o esa manera de representar esa emoción o tienes esa manera de entonar los textos. Eso no lo hagan. Procuren no hacerlo porque eso no va a dejar que el actor encuentre su propio tono, su propia inflexión en la voz. Entonces es mejor evitar al máximo tú mismo representar los textos y la escena. Deja que el actor haga una búsqueda. Por eso también es necesario, antes de empezar a grabar, de pronto ensayar. Ensayar un poco, probar algunos verbos y probar estas estrategias. Triste, melancólico, feliz, son adjetivos y realmente no están haciendo mucha alusión a las acciones. Escuchemos sus preguntas. Es muy importante eso, escuchar las preguntas del actor. Y eso es bueno porque incluso esas preguntas nos pueden ayudar a resolver dudas que nosotros no teníamos. Todo esto que les dije, como en todas las artes, no es nada absoluto. En el cine, en el tema de dirigir actores, no existen reglas fijas que siempre van a funcionar. Todo es estratégico, incluso muchas de estas cosas que les dije han funcionado porque en algún momento se probaron y de pronto accidentalmente funcionaron y ahí se fueron explorando y se fue creando todo un laboratorio para llegar a este tipo de estrategias. Ustedes pueden investigar, lean libros, por ejemplo, de Stanislavski, tiene unos textos muy buenos sobre las acciones físicas, las circunstancias dadas, esos son conceptos que están allí y de pronto les pueden ampliar este tema. También me parece interesante que lean una autora que se llama Judith Weston. Ella es una entrenadora de actores de Hollywood que tiene unos conceptos muy interesantes, explica muy bien lo de los verbos. Vean cortometrajes, vean películas desde el punto de vista del actor. Un ejercicio interesante puede ser que se vean una película e imaginen qué le dijo ese director o esa directora a ese actor o a esa actriz para que lograra lo que logró. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Les agradezco mucho que si tienen dudas nos escriban, también me pueden escribir si tienen alguna duda, si necesitan aclarar, si quieren alguna recomendación con respecto a su película particular, no tengo ningún problema, me encantaría también acompañar sus procesos de creación. Espero que participen en el Festival de Cine de Cuatro Paredes, motívense y hagan sus Film Minutos. Muchísimas gracias.